Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera sea la hora que nos esté sintonizando. Agradecida una vez más a mi pastora Ashley Moré y a esta oportunidad que a través de Mujeres Espirituales compartiremos una breve palabra. Mi nombre es María Rodríguez, reciban todo un abrazo. Voy a leer la palabra de Dios, una corta enseñanza en Job 1:1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta historia me fascina porque podemos ver que sí es posible mantenerse íntegro ante las diferentes pruebas que nos toca enfrentar. Job era un hombre sumamente rico, tenía 10 hijos, era un hombre próspero, pero tenía algo más importante a toda su riqueza que él poseía, y era que era un hombre temeroso, apartado del mal, un hombre tan íntegro que diariamente hacía sacrificio por cada uno de sus hijos, porque él decía, por si algunos de ellos pecare contra Dios. Él era como una especie de intercesión, ¿verdad? Y vemos que este hombre, pues, era un hombre amado, respetado, tenía todo, pero sumamente temeroso. Era de un carácter con una integridad única. Es todo un ejemplo en el Antiguo Testamento, la historia de Job. Job fue conocido también, uno de los atributos de él fue su paciencia y una fe inquebrantable. Pero sabemos que como hijos de Dios no estamos exentos a pasar ciertas situaciones. A Job le tocó enfrentar, ¿verdad? Perder todo lo que él poseía, todo, quedar de repente sin nada, perder a sus hijos y por último perder su salud. Fueron unos ataques, no porque él estaba en pecado, no porque Job lo merecía, simplemente vamos a llamarlo como una prueba, Satanás, ¿verdad? Se presentó, ¿verdad? En ese tiempo se le presentó y hizo observancia. Dios le hizo observancia sobre Job, un hombre justo. Y Satanás dijo, bueno, claro, él no tiene motivo para no creer en ti, para no ser íntegro, si tú lo tienes bendecido, tú lo tienes próspero. Y como Dios es Dios, un Dios supremo, ¿verdad? Que nosotros no sabemos el día de mañana, pero ya Dios sí sabe el día de mañana. Ya Dios sí sabe nuestro final, sabe nuestro comienzo, nuestro final, sabe todo sobre nosotros. Y Dios le dijo a Satanás, ¿verdad? Simplemente no lo toque. Toca sus bienes, toca todo, pero a él no lo toque. Pero lo increíble de esto es que en medio de todo lo que Job perdió, nunca perdió su integridad, nunca se vio, ¿verdad?, en una forma de decir no, de irse contra Dios, no lo hizo. Por si fuera poco, pierde sus bienes, pierde a sus hijos, pierde su salud. Bueno, él estaba como quien dice, su carne muerto en vida. Y si fuera poco, viene la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Y no obstante, ahí seguidito de ese mismo versículo, hay 3 amigos de Job que cuando se enteran de toda esta de todas estas situaciones que le vinieron a Job, sintieron pena, dolor por él. De inicio lo llevaba la buena intención de consolar al amigo, de inicio, para consolar a sus amigos. De hecho, lloraron, tuvieron 7 días sin hablar palabras, 7 días y 7 noches sin hablar. Pero realmente estos amigos, cuando se decidieron a hablar, fue a reprocharle y a juzgar, porque lamentablemente a veces conseguimos muchas personas que se creen jueces, que desconociendo
la voluntad y la permisidad de Dios, el por qué permite las cosas, hacen su propio juicio, según lo que sus ojos ven. Estos amigos empezaron a decir que Job lo merecía, que cuál sería su pecado, más que consolar, fueron a entristecerlo más, a sumar más dolor sobre él. Pero aún así Job se mantuvo íntegro delante de Dios. Y vemos todos esos capítulos, versículos que siguen ahí en el libro de Job, todo el desarrollo de cada uno de los desahogos de sus amigos. Esto me lleva a mí a pensar que en la actualidad nosotros como hijos de Dios, a veces pasamos ciertas situaciones permitidas por Dios, porque dice la palabra que una hoja no se mueve si no es por su voluntad. Él conoce de nosotros cuánto pelo hay en nuestra cabeza. Él lo conoce y él tiene el control de cada uno de ellos. Entonces, a veces pasamos situaciones, ¿verdad? Que debemos de saber quién nos rodea y con quién decidimos escuchar. Porque no todo el que se nos acerca viene con la intención de fortalecernos, de ayudarnos, de ser intercesores por nosotros, como hacía Job. Job intercedía por sus hijos, porque él decía, por si algunos pecaran contra Dios. Él lo hacía. Entonces vemos todo este trayecto de Job, lo perdió todo, estaba humanamente, vamos a decirlo, destruido, porque después de tenerlo todo no tenía nada, absolutamente nada. Y después le toca escuchar a cada uno de estos amigos, donde lejos de consolarlo, de ayudarlo, de levantarlo, no, lejos de eso, empezaron fue cada uno con sus reproches, con sus acusaciones falsas, que aún el mismo Dios no se agradó de ella. De hecho, más adelante vemos en el libro de Job, como el mismo Dios le dice a Job como que haga sacrificio por sus amigos, que matara cordero o los cautos, y fueron 7 lo que Job mató. Y Dios mismo le dice que ores por sus amigos, aún estando Job en la calamidad, estando en el polvo. Le dice el Señor, ora por ellos. Y no es hasta que Job ora por sus amigos que inmediatamente vino la retribución para atrás para Job. Recuperar todo lo que él había perdido, porque Dios aceptó su oración y inmediatamente Job empezó a recibir todo multiplicado. Dios le multiplicó toda su riqueza, le multiplicó los hijos, le restauró su salud. Y aún Job pensaba que conocía a Dios. Y me gusta como dice en Job 1:21, donde dice, donde Job dice en 1:21, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso era cuando él estaba hecho nada. O sea que de su boca no salió un reclamo hacia Dios, no se airó, no pecó. La palabra dice que él no pecó. Entonces vemos cómo Dios, en lugar de decirle, por eso no importa en la circunstancia que yo esté, cómo me vean, cómo me juzguen, piensen que tú pecó. No, se lo merecía. Aún así, Dios nos manda a orar. Eso fue lo que Dios le dijo a Job. Ora por ello. Haz sacrificio por ello. Y me llama la atención que en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:11, se habla como se pone a Job como ejemplo, donde dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea,
Estamos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, después que Jesús vino y hizo un único sacrificio, mientras me chocó, ¿verdad? Que yo digo, wow, Job hacía sacrificio diariamente por sus hijos, por si acaso pecaban contra Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos a uno, el Hijo del Dios viviente, que se dio a sí mismo como un único sacrificio que hasta el día de hoy sigue vigente. Y tú que me escuchas, tú que posiblemente estás pasando por enfermedad, por tus finanzas están siendo atacadas, te sientes triste, no tienes trabajo, estás afligido, afligida, lo que sea que tú estés pasando, hay uno que ya hizo un único. Él no tenía que hacer uno, no es uno diario, él hizo uno. Un solo sacrificio por esta humanidad. Y es Jesús, el Hijo de Dios. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio yo te lo recuerdo hoy, que sigue vigente. Y estas son mis cortas palabras. Espero que sean edificadas y recuerda que con Dios todo es posible. Jesús lo hizo en la cruz y ese sacrificio sigue vigente al día de hoy. Dios te bendiga.